Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. El día de hoy para continuar con nuestras jornadas, con nuestro seminario de actualización en Derecho Laboral, organizado por la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, bajo la presidencia del doctor Helio Paredes Infanzón, presidente de la Sala Laboral y Penal y Creadora de nuestra Corte Superior de Justicia. Para el día de hoy, ya en una segunda jornada, toda vez que hemos tenido ya una primera capacitación, vamos a tener a la doctora Milagro Noelia Nieto Cuba. Ella es abogada por la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo, con título de segunda especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es inspectora de trabajo en la institución SUNAFIT. Para nosotros es un agrado contar con su participación. Con ella vamos a hablar acerca del tema, la inspección del trabajo, facultades inspectivas, infracciones en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Importante el tema, toda vez que también se convierte en algo muy coyuntural, que hemos estado atravesando por consecuencias de la pandemia, así que el tema de salud en el trabajo y las implicancias que estas afectan es un tema que nos parece que es muy interesante para todas las instituciones públicas y privadas. Voy a ceder la palabra al doctor Helio Paredes Infanzón para que nos pueda brindar la apertura de esta segunda actividad académica en este primer seminario de actualización en Derecho Laboral y iniciar constancia. Doctor, tiene la palabra. Sí. En principio, saludar a la doctora Milagro Noelia Nieto Cueva por su disposición para esta exposición. Un tema importante. Mi persona, hace mucho tiempo fui inspector de trabajo en la ciudad de Lima. Me quedan gratos recuerdos de la labor inspectiva que se realizaba. Y eso también en la actualidad, ahora con las labores que hacen las Direcciones Generales de Trabajo y SUNAFIT, un rol de control, de prevención en las infracciones, sanciones, creo que es importante para que los operadores jurídicos puedan conocer. Y como dijo Richard, el jefe de imagen institucional, en el tema del COVID, ¿no? En las medidas que dictó el gobierno, que era importante pues, la labor preventiva, inspectiva de SUNAFIT. Agradezco, doctora, por su deferencia, por haber aceptado al momento, por la exposición de este tema, y que nos va a servir a todos los que están participando en este evento conocimiento sobre un tema muy importante que es la inspección de trabajo y que tiene reconocimiento hasta de la propia OIT. Gracias, doctora, por su participación y bienvenida a esta exposición. Muchísimas gracias al doctor Helio Paredes Infanzón, presidente de nuestra Comisión de Capacitación de Magistrados. Y sin más, le cedemos el micrófono de la pantalla a la doctora Milagros Noelia Nieto Cuba para su intervención de la cual le auguramos. Doctor, tiene la palabra. Sí, el micrófono. ¿Puede encender su micrófono? Sí, doctora Nieto, su micrófono. Su micrófono, doctora, está desactivado. El micrófono, doctora Nieto, su micrófono está apagado. Usted tiene que habilitarlo, doctor. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes, señores magistrados, personal, tanto trabajadores y trabajadoras de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y público en general que nos está acompañando en las diversas redes sociales. Para mí es una alegría poder compartir en este evento académico que, como bien ha señalado el doctor Paredes, resulta de importante relevancia, no solo por los temas que estamos desarrollando, sino también pues por la misma coyuntura que hemos venido atravesando y que sin duda nos invitan a cada vez actualizarnos más en diversos temas. Y qué mejor que se haya considerado también a un tema que
juicio personal muchas veces es dejado de lado dentro del área de derecho laboral, como es la inspección de trabajo. Así que saludo la iniciativa tomada de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho de propiciar espacios académicos como este, también de considerar al tema de la inspección de trabajo y sobre todo en la persona del doctor Paredes por la gentil invitación para poderlos acompañar el día de hoy. A efectos de que no sea muy teórico, voy a compartirles también unas diapositivas para que ustedes las puedan ir siguiendo mientras vamos desarrollando la exposición. Y efectos también de que pueda ser un poco más llevadero este espacio. Como bien lo han señalado, bueno, en la presentación, el tema que vamos a desarrollar es sobre la inspección de trabajo respecto a las facultades inspectivas, también sobre las infracciones en materia laboral, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y vamos a tocar de manera muy tangencial también el hecho de la importancia que hay que tomar en cuenta respecto a la inspección de trabajo, ya que, de ser el caso, puede llegar también a sede judicial la revisión de la misma. Pero debemos de empezar por buscar responder qué es la inspección de trabajo. Partamos, como bien lo señaló el doctor Paredes, de que la inspección de trabajo no solo se genera por una iniciativa legislativa, sino de que parte y nace por disposiciones realizadas por parte de organismos internacionales, en este caso de la OIT. Y no es de ahora, sino que estas disposiciones datan de hace mucho tiempo atrás. Así podemos ver acá que tenemos diversos instrumentos internacionales que nos hablan sobre la inspección de trabajo y sobre todo tenemos pues el convenio 81 que habla como tal sobre la inspección de trabajo. Nótese que este convenio ha sido de 1947 y ha sido ratificado en nuestro país en el año 1960. Entonces, hablar de inspección de trabajo no es de ahora, no es de estos últimos años, sino que en el país se ha venido desarrollando, sí, pero de alguna manera le hemos tomado como que mayor importancia o mayor relevancia a raíz de la creación de la SUNAFIL, que ha sido hace pocos años atrás. De hecho, una de las instituciones más jóvenes a nivel del país como tal. Entonces, retomando el tema de la inspección de trabajo, vamos a entender de que es un mecanismo a través del cual el Estado asegura el cumplimiento de la norma en materia laboral. La denominamos también sociolaboral porque, como sabemos, la normativa laboral es bastante extensa, la tenemos en diversas normas, también la tenemos en la Constitución, la tenemos de manera no compilada, sino totalmente diversificada. Y también vamos a ver el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Como podemos ver, y lo vamos a revisar también en las posteriores filminas, son varias materias las que se pueden advertir como un posible incumplimiento normativo. De ahí la importancia también de la inspección de trabajo. Nos permite poder verificar que efectivamente a nivel del Estado se vienen cumpliendo estas normas. Y justamente para lograr con estos objetivos se implementan mecanismos de control a cargo de los inspectores de trabajo. Ahora bien, tenemos también diversas normas que regulan el sistema de inspección de trabajo. La más reciente, si podemos decirla así, es la Ley General de Inspección de Trabajo que data del año 2006 y obviamente sus posteriores modificatorias.
junto con la Ley General de Inspección de Trabajo, su reglamento, y también vamos a tomar en cuenta la ley de creación de la SUNAFIL, como también el reglamento referido al Tribunal de Fiscalización Laboral, implementado también recientemente. Otro aspecto que he tomado en cuenta que se debe de considerar es referido a la clase de inspectores, porque muchas veces caemos en el error de creer de que las personas que ejercen la función inspectiva tienen determinada, digamos, función. En este caso, advertimos de la norma mencionada que vamos a tener 3 tipos de inspectores, pero que en general son denominados inspectores de trabajo. Es decir, la clasificación se da básicamente en función a las facultades que tienen, a las facultades que se señala tanto en la normativa mencionada general como también en la normativa interna a nivel de SUNAFIL. Sin embargo, en la práctica, pues, muchas veces se evidencia que las facultades señaladas son realizadas tanto por inspectores auxiliares como inspectores de trabajo. Es decir, esta distinción que se puede advertir en la Filmina es básicamente a efectos de las actividades de inspección o de las actuaciones inspectivas que se realizan. Simplemente en función a ello, porque en general los 3 tipos digamos, las 3 clases mencionadas en la Filmina son entendidos como inspectores de trabajo en general. Ahora, vayámonos a detener en la primera parte del tema que nos convoca el día de hoy, es decir, referida a las facultades del inspector de trabajo. En general, los inspectores de trabajo tienen muchas facultades conferidas por ley, las vamos a encontrar en el artículo 5 de la Ley General de Inspección de Trabajo, pero estas facultades no son, digamos, meramente mencionadas. Como lo hemos señalado ya, la inspección de trabajo, al tener su origen en disposiciones normativas de parte de la OIT, sus facultades también tienen origen en estas disposiciones normativas. Y básicamente están referidas a lo que puede realizar un inspector de trabajo. Estos se caracterizan por ser amplias y no estar sujetos a algún tipo de control o algún tipo de fiscalización, en el entendido de que estas facultades están contempladas, otorgadas por ley. Entonces, podríamos entender que en principio no admiten algún tipo de cuestionamiento por parte del sujeto inspeccionado. Digo que en principio, porque posteriormente, si como empresa, como sujeto inspeccionado, advertimos que se haya podido vulnerar algún aspecto referido al debido procedimiento, pues podríamos cuestionarlo. Pero en líneas generales, no se admite algún cuestionamiento respecto a las actuaciones inspectivas o a las facultades que puedan tener los inspectores de trabajo. Otro aspecto a tomar en cuenta es que el incumplimiento de los mandatos referido a las facultades del inspector de trabajo, por lo general, va acompañado de un apercibimiento de considerar dicha conducta como obstrucción a la labor inspectiva. Y esto, como lo vamos a ver más adelante, puede constituir una infracción de este tipo de obstrucción a la labor inspectiva, que puede, de ser el caso, recaer como una infracción muy grave. Ahora, si nosotros advertimos el artículo 6 de la Ley General de Inspección el artículo 5 de la Ley General de Inspección de Trabajo, vamos a advertir que es bastante amplia, que nos contempla diversas facultades. Sin embargo, la que por lo general es bastante cuestionada es la que se encuentra en el numeral primero, es decir, en el artículo 5.1 de la norma. Y es la facultad de ingresar al centro laboral. Señala textualmente la norma, lo que pueden ver en la Filmina, el hecho de que el inspector de trabajo tiene la facultad de entrar
libremente a cualquier hora del día o de la noche y sin previo aviso a todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Muchas veces, como sujetos inspeccionados, como empleadores, caemos en el error de no tomar en cuenta estos alcances. Y es que la norma nos dice claramente, sin previo aviso, a cualquier momento, a todo centro de trabajo, establecimiento. Eso significa que, ojo, el inspector no te va a avisar cuándo va a ir a realizar sus actuaciones inspectivas. Tampoco te va a decir, oye, por si acaso me voy a quedar 1 hora, media hora, 20 minutos. No. Tiene la facultad de permanecer en el centro de trabajo el tiempo que considere necesario para la realización de sus labores. Digamos, aquí sí donde se tiene mayor cuidado es si el centro laboral sujeto a inspección o a visita inspectiva coincide con el domicilio de la persona física afectada. En estos casos sí es necesario contar con un expreso consentimiento o, en su defecto, una autorización judicial que permita el ingreso a dicho domicilio. Ahora, otro aspecto a tomar en cuenta respecto a esta facultad es que, si bien es cierto, en esta facultad se toma en cuenta que el ingreso es libre y sin previo aviso, sin embargo, el inspector de trabajo debe de comunicar de su presencia al sujeto inspeccionado. En este caso, al representante, al trabajador, algún representante de los trabajadores o a la persona que le vaya a atender. A menos de que el inspector considere que dicha comunicación podría perjudicar la eficacia de sus funciones, ¿no? Sin embargo, aquí es fundamental que el inspector de trabajo se identifique con la credencial que se porta. Es decir, para toda actuación inspectiva, el inspector de trabajo va a portar la credencial respectiva que se tiene. Es más, en muchos casos ha habido, digamos, supuestos en donde los representantes de las empresas a veces se niegan a recibir al inspector de trabajo, alegando de que tal vez la persona que se está presentando no es un inspector de trabajo como tal. Para ello, la SUNAFIL ha implementado también una opción a nivel digital en la página web, en donde se puede verificar que en efecto la persona que nos está visitando, que se presenta como inspector de trabajo, realmente lo es. En esa opción se puede verificar, hay que colocar los datos completos, es decir, nombre, apellidos y el número de DNI, que eso va a figurar o debe de figurar claramente en la credencial, y podemos verificar en el sistema de que en efecto se trata de un inspector de trabajo. Si es así, pues definitivamente no podemos negarle el ingreso, porque como lo vamos a ver dentro de poco, el negar el ingreso al inspector de trabajo constituye o puede constituir una infracción a la labor inspectiva. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con esta facultad del ingreso al centro laboral. El hecho de que nosotros como empleadores o como sujetos inspeccionados desconozcamos muchas veces de estas facultades, nos termina originando infracciones a la labor inspectiva. Infracciones que por lo general suelen ser del tipo muy grave, o bueno, en algunos casos graves, pero como lo vamos a ver también casi al final de la exposición, van a terminar reflejados en la propuesta de multas que vienen a veces a ser bastante altas. Otro aspecto que se puede cuestionar un poco, o que nos invita, mejor dicho, a generar interrogantes respecto a esta facultad,
es en cuanto al horario. Si es que la norma nos dice entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche, una de las interrogantes que surge a veces es sobre todo en el hecho del trabajo nocturno, ¿no? O en el horario nocturno. ¿El inspector puede hacerlo? Sí. Se ha tenido varias inspecciones en donde los inspectores realizan visitas en este horario, pero muchas veces digamos, el supuesto en el cual se encuentra es el hecho de que la persona que lo atiende, por lo general que es el vigilante, alega de que no se encuentra la persona que pueda atender al inspector, llámese, por ejemplo, el jefe de personal o la persona encargada de atender a la SUNAFI. Aquí hay que tener bastante cuidado. En principio, capacitando a la persona o a las primeras personas que van a atender al inspector de trabajo, que por lo general viene a ser el personal de vigilancia. Capacitándoles en el sentido de que entiendan de que el inspector de trabajo tiene la facultad de ingresar al centro laboral en cualquier horario. Y si tiene esa facultad, no les pueden negar ese acceso, por más de que ellos estén cumpliendo su labor como vigilantes. Entonces, es necesario que nosotros, como empresa, los capacitemos en ese sentido para evitarnos cualquier tipo de infracción a futuro. El otro aspecto es de que si el inspector puede ingresar a cualquier hora, entonces siempre tengamos en cuenta que hay alguien que lo pueda atender. Obviamente, si un inspector se va a acercar, por ejemplo, en horas de la noche, significa de que hay horario nocturno de labores. Y si hay una jornada de labores en horario nocturno, obviamente puede haber alguien que lo atienda. Entonces, no tendría lógica alegar que no hay nadie que lo atienda cuando en el establecimiento, por ejemplo, hay labores en ese horario. Entonces, ahí hay que tener también mucho cuidado a nivel de la empresa, a nivel del centro de labores. Veníamos hablando de que hay que tener bastante cuidado con el tema de la facultad de ingreso al centro laboral respecto a que es una facultad contemplada por ley y que el inspector pues tiene esa, valga la redundancia, esa facultad de poder ingresar a cualquier horario. Entonces, para poder culminar esta primera parte, no caigamos en el error de que muchas empresas nos dicen, ¿no? De que, pero ¿por qué va a ingresar en un horario que normalmente no es de atención al público? Pues como lo dice la norma, es en cualquier horario y sin previo aviso. Es más, puede ser un día feriado, puede ser un día feriado, ¿no? Puede ser en horas de la noche, puede ser en horas de la noche. Así que no nos sorprenda si hubiera una inspección de trabajo y si un inspector de trabajo estuviera, digamos, presente en ese horario. Otro aspecto que me pareció pertinente también poder considerar el día de hoy es respecto al origen de las inspecciones. Las inspecciones como tal tienen su origen en diversas situaciones, como las que podemos ver en la filmina. Es decir, no solamente puede ser a solicitud de la misma SUNAFIL cuando hay operativos, no solamente es a raíz de denuncias, que por lo general es un buen grueso de las inspecciones, sino que también puede darse por otras situaciones. Es más, si un órgano jurisdiccional lo solicita, puede darse. Entonces, como podemos ver, hay diversas situaciones que originan una inspección de trabajo y ello tampoco es óbice para que no se realicen como tal estas inspecciones. Muchas veces como empresas creemos que si es que no hay una orden de inspección, el inspector de trabajo no puede actuar,
y muchas veces no es así. Por ejemplo, en el caso del supuesto de iniciativa de los inspectores de trabajo, este supuesto va referido al hecho de que si el inspector de trabajo advierte alguna situación de posible vulneración a la norma, puede accionar, es decir, puede hacer uso de sus facultades para llevar a cabo actuaciones inspectivas. Entonces, en general, esto lo vinculamos a lo que veníamos mencionando hace un momento referido a las facultades de los inspectores de trabajo, y es que los inspectores de trabajo también, a nivel de las facultades que tienen, también pueden solicitar que se generen inspecciones de trabajo para poder verificar el cumplimiento o no de la normativa. A efectos de poder pasar al segundo tema que nos convoca referido a las infracciones, me permito poner, digamos, en la filmina y desarrollar someramente el tema referido a las etapas del procedimiento inspectivo. ¿Por qué? Porque como lo vamos a advertir cuando hablemos del tema de las infracciones, estas se van a dar a nivel de las etapas que tiene el procedimiento inspectivo como tal. El procedimiento inspectivo tiene dos etapas muy marcadas. La primera etapa, denominada etapa de actuaciones inspectivas, en donde interviene el inspector de trabajo como tal, y la segunda etapa, denominada etapa del procedimiento sancionador, donde ya no interviene el inspector de trabajo, sino que interviene una instancia administrativa como tal, donde se generan las resoluciones de sanción. En la etapa de actuaciones inspectivas, que podemos ver a mayor desglose en esta filmina, son donde se dan las diversas actuaciones de parte del inspector de trabajo. Y es en esta etapa en donde el inspector de trabajo va a poder verificar si en efecto se está vulnerando o no la norma. Si es que no se está vulnerando, si es que se advierte de las diversas actuaciones de que no hay una vulneración a la norma, es decir, de que hay un cumplimiento a la misma, el inspector de trabajo cerrará la orden de inspección con un informe. Sin embargo, si es que se advierte de que hay una posible vulneración a la norma, el inspector de trabajo va a generar un acta de infracción. Un acta de infracción en donde, entre los demás aspectos a tomar en cuenta al momento de su redacción, se va a señalar cuáles son las infracciones en las que habría incurrido la empresa o el sujeto inspeccionado y por las cuales se está proponiendo una multa. Es decir, en el acta de infracción, en ese documento, va a verse señalado expresamente qué infracciones habría incurrido el sujeto inspeccionado y qué multa se está proponiendo por ese incumplimiento. Justamente es este acta de infracción la base para que en la etapa del procedimiento sancionador se determine la multa, materia, digamos, de sanción como tal, que se le va a imponer a la empresa, al sujeto inspeccionado. Ahora bien, para poder entender un poco el tema de las infracciones, es primero, mejor dicho, vamos a mencionar en primer lugar un poco este tema de las escalas de multas. Es decir, cómo es que se califican las infracciones y cuáles son los criterios para determinar la posible gravedad de las mismas. Las infracciones son consideradas o pueden ser consideradas leves, graves o muy graves. Infracciones leves cuando
lo que se incumple son obligaciones meramente formales. Las infracciones graves son ya actos contrarios a los derechos de los trabajadores, se evidencia un incumplimiento de obligaciones que ya trascienden lo formal. Mientras que las infracciones muy graves, ya digamos, la trascendencia respecto a la vulneración afecta derechos esenciales de los trabajadores. De alguna manera, y como lo vamos a ver posteriormente, estas infracciones de tipo muy grave vulneran derechos fundamentales de los trabajadores. Otro aspecto que también se toma en cuenta a efectos de determinar esta suerte de gravedad de las infracciones es el hecho de la incidencia respecto al riesgo del trabajador en cuanto a su vida, a su integridad física y a la salud, así como el incumplimiento de estas obligaciones esenciales, que ya lo veníamos señalando en cuanto a los derechos de los trabajadores, y en el caso de la labor inspectiva, cuando la conducta dirigida busca impedir o desnaturalizar la labor del inspector de trabajo. Otro aspecto que también hay que tomar en cuenta es que la norma nos contempla 8 tipos de infracciones. 8 tipos de los cuales cada tipo desarrolla diversos supuestos de infracciones, llámense leves, graves o muy graves, en cada tipo de infracción. Es decir, tenemos infracciones en materia de relaciones laborales, en donde la norma nos contempla supuestos de infracción leve, grave y muy grave. Lo mismo pasa con las infracciones de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos infracciones en materia de empleo y colocación de empleo. También tenemos infracciones en cuanto a empresas de intermediación laboral y empresas usuarias. También se tienen infracciones respecto a incumplimientos de promoción y formación para el trabajo, en materia de contratación de trabajadores extranjeros, en materia de seguridad social y en materia de labor inspectiva. Esta última es la única o el único tipo de infracciones que nos contempla, según la clasificación, nos contempla infracciones graves y muy graves. Es decir, en materia de la labor inspectiva no vamos a encontrar infracciones del tipo leve, sino que todas son graves o muy graves. El resto de los supuestos sí nos contemplan infracciones leves, graves y muy graves. A efectos no solo del tiempo, sino del desarrollo del mismo, porque como podemos ver son 8 tipos. En esta ocasión se ha considerado lo que son las materias de relaciones laborales, de seguridad, salud en el trabajo, y bueno, yo le he adicionado el tema de labor inspectiva. Partamos por ver en dónde encontramos estas infracciones. Las encontramos en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo a partir del artículo 23. Como podemos ver, las infracciones leves en materia de relaciones laborales están referidos con aspectos formales. Por ejemplo, el no entregar la boleta de pago de remuneraciones, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, relacionado a otra formalidad, sería no entregarle la constancia o el certificado de trabajo al trabajador al cese de sus labores. Y otros diversos aspectos o supuestos que podemos ver en la filmina o podemos revisar también del artículo 23 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Ahora, si vamos andando y vamos avanzando con el artículo 24, vamos a ver que ya a nivel de infracciones graves vamos encontrando supuestos que ya no lindan con la formalidad, sino ya con incumplimiento de obligaciones. Por ejemplo, tenemos acá un supuesto,
no depositar íntegra y oportunamente la compensación por tiempos de servicio, que eso fue hace poco, como un supuesto, ¿no? Entonces ya la infracción ya no es solo formal. Sigamos, por ejemplo, en este mismo supuesto, la compensación de tiempo de servicio. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice el hecho de depositar semestralmente de acuerdo al tipo de empresa en donde se encuentra elaborando el trabajador. Puede ser pues medio sueldo completo, o si es una pequeña empresa será a razón de la mitad del sueldo de manera anual. Ahora bien, no solo es depositar íntegra y oportunamente la CTS como una obligación. Otra obligación es la entrega de la hoja de liquidación referida al depósito realizado. Subsumamos estas obligaciones en estas infracciones que venimos comentando. El no depositar íntegra y oportunamente la CTS constituiría una infracción grave. El no otorgar la hoja de liquidación de ese depósito de la CTS, ¿qué vendría a ser? Una infracción leve, porque está referido a la formalidad. Como pueden darse cuenta, un supuesto nos puede generar diversas infracciones. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es lo que nos dice la norma, en este caso el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, para poder subsumir adecuadamente este supuesto en el tipo de infracción que corresponda. De hecho, en materia de relaciones laborales se tiene una gran cantidad de supuestos de infracciones graves. Y ya a partir del artículo 25 se contemplan las infracciones denominadas muy graves, que como lo mencionábamos hace un momento, están referidas ya a una, llamémosle así, una vulneración mayor relacionada con derechos fundamentales de los trabajadores. Por ejemplo, el primer supuesto que nos contempla la norma, no pagar la remuneración mínima correspondiente, porque en este caso estaría lindando con el derecho a una remuneración. Entonces, como podemos ver aquí, los supuestos referidos a las infracciones muy graves son, por decirlo así, afectaciones que ya lindan con no solo derechos fundamentales, sino sobre todo con la integridad, con, tendríamos otro término que, digamos, sería el más pertinente en este caso, sería más relacionado a la protección misma del trabajador en cuanto a los derechos que le competen. Por ejemplo, un supuesto, tenemos aquí de infracción muy grave, los actos de hostilidad y el hostigamiento sexual que afecten a la dignidad del trabajador. Estas infracciones del tipo muy grave, al estar relacionadas con derechos fundamentales, van de la mano mucho con la afectación a la dignidad del trabajador, a la dignidad de la persona. Y a nivel de derechos fundamentales, obviamente, el incumplimiento de los mismos se van a ver reflejados en ello. Por ejemplo, otra infracción muy grave, otra infracción muy grave en materia de relaciones laborales. Por ejemplo, tenemos el tema del denominado trabajo forzoso. O hace poco que se conmemoró el trabajo, o mejor dicho, la prohibición del trabajo infantil. Son supuestos de infracciones muy graves en donde es evidente la vulneración de la dignidad de la persona. ¿Qué pasa con las infracciones de seguridad y salud en el trabajo?
también encontramos infracciones denominadas leves, graves y muy graves. Las encontramos a partir del artículo 26 del reglamento. En este caso, las infracciones leves relacionadas, si se puede decir, con una suerte de formalidad, pero vamos a advertir que la misma norma nos contempla pocos supuestos referidos a infracciones leves de este tipo. ¿Por qué? Porque mayormente las infracciones relacionadas a seguridad y salud en el trabajo están íntimamente ligadas con la integridad del trabajador. Si están ligadas con la integridad del trabajador, entonces vamos a advertir que la mayoría de supuestos de posibles infracciones contra la seguridad y salud en el trabajo van a ser consideradas infracciones graves o infracciones muy graves. Por ejemplo, como infracciones graves contenidas en el artículo 27 del reglamento, vamos a tener un supuesto bastante interesante, el que nos señala el hecho de no adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. Muchas veces creemos que estos aspectos relacionados a primeros auxilios simplemente lo va a ver una pequeña área dentro de nuestras empresas. Pero ahora nos vamos a dar cuenta que supuestos que nos parecen pequeños nos puede terminar generando infracciones infracciones graves de seguridad y salud en el trabajo con imposición de multas bastante altas. También tenemos infracciones muy graves en donde el desarrollo de la norma es bastante acuicioso. Las vamos a encontrar en el artículo 28. Dentro del mismo, por ejemplo, el supuesto a recoger sería no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Nótese la necesidad del mismo como para poder ser considerado como infracción muy grave. Es más, si nos pasaríamos desarrollando cada infracción, pues yo creo que nos faltaría el tiempo, porque realmente cada supuesto sí genera un comentario aparte. Quería incluir también este tema de las infracciones a la labor inspectiva, porque como lo veníamos señalando a un inicio, los inspectores de trabajo cuentan con diversas facultades conferidas por ley. Y si cuentan con diversas facultades conferidas por ley, el hecho de que estas facultades de alguna manera se vean, digamos, compelidas, constringidas por parte de las empresas, nos pueden generar infracciones a la labor inspectiva. Como les decía, a nivel de este tipo de infracciones, vamos a encontrar infracciones graves o infracciones muy graves. Por ejemplo, a nivel de infracciones graves, podemos encontrar acciones u omisiones que perturban, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas que tienen los inspectores en general. Un desarrollo mayor respecto a este tipo de infracciones lo vamos a encontrar en las diversas conductas consideradas como infracciones muy graves, en el artículo 46 del reglamento. Aquí vamos a evidenciar que las diversas conductas, los diversos actos relacionados a obstrucciones, relacionados a retrasar la labor del inspector de trabajo, pueden ser consideradas como infracciones muy graves. Por ejemplo, obstaculizar la participación del trabajador o su representante en las actuaciones inspectivas, el abandono o inasistencia en las diligencias inspectivas, la negativa del sujeto inspeccionado de acreditar su identidad o la identidad de las personas que se encuentran en el centro de trabajo, etc. Es más, la norma nos contempla diversos supuestos de infracciones muy graves y que, como les decía, hay que tener bastante cuidado porque las infracciones del tipo muy grave nos puede generar sanciones muy altas. Como podemos ver aquí,
la escala de multas es bastante alta. ¿Y cómo se entiende esta escala de multas? Se va a entender en función a la UIT o al monto de la UIT vigente para cada año. Si en este año el monto es de 4.600 soles, entonces lo que vamos a tomar en cuenta es este monto que se ve en el cuadro respecto a la cantidad de trabajadores afectados. Por ejemplo, si fuéramos una empresa no considerada dentro del registro de la micro o pequeña empresa, es decir, una empresa no MIPE, y se ha evidenciado de las labores inspectivas de que se ha afectado, supongamos, a un trabajador, es decir, vamos a estar en esta primera parte, y supongamos que nuestras labores han afectado a ese trabajador en materia, digamos, de seguridad y salud en el trabajo, considerado como infracción muy grave, y aparte, como empresa, pues tuvimos quizás la mala conducta de obstruir la labor del inspector de trabajo, y también se planteó otra infracción muy grave a la labor inspectiva. Es decir, vamos a tener dos infracciones del tipo muy grave dentro de la escala de la empresa no MIPE. ¿Qué significa? Que vamos a estar dentro de este cuadro, vamos a tener que sacar, digamos, una multiplicación de 2.63 UITs por cada infracción. Esto lo vamos a ver más claro con la escala de multas expresada en soles. Una infracción del tipo muy grave de 2.63 UIT se va a ver reflejado a la fecha en 12.098 soles. Eran dos infracciones, ¿verdad? Entonces vamos a tener que sumarlas. 12.000 más 12.000 nos va a dar algo más de 24.000 soles que el inspector de trabajo va a proponer en su acta de infracción. Como pueden ver, entonces esto no es cosa de juegos, hay que tener bastante cuidado en ello. Y si bien es cierto, digamos, esto lo va a proponer el inspector de trabajo, pues, y posteriormente se va a ver reflejado en una resolución, ya sea en la etapa sancionadora, estos puedan ser sujetos de control judicial. Básicamente, lo que vamos a evidenciar de una posible revisión judicial es a través de un proceso contencioso administrativo, donde el juez competente va a ser el juez especializado de trabajo. Y las reglas, pues, según el trámite del proceso contencioso administrativo. En líneas generales, eso sería todo en cuanto al tema a desarrollar, sin perjuicio de que por la extensión del mismo se pueda... bueno, de ser el caso, desarrollar en posteriores eventos, dado que cada supuesto demanda mucha mayor conversación sobre el mismo. Muchísimas gracias, doctora, por su participación en este evento académico que hemos llevado a cabo el día de hoy, con dos jornadas académicas interesantísimas. Y este tema que usted ha tratado acerca de la inspección del trabajo, facultades inspectivas, infracciones en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Estoy seguro que para complementar la información que nos ha brindado, el doctor Helio Paredes Infantón tiene quizá alguna consulta o si no profundizar un poco el tema tratado. Doctor Paredes. Sí, agradecerle por la excelente exposición de la doctora como inspectora de SUNAFIL, sobre un tema de mucha utilidad para los trabajadores, para las empresas. Yo tenía una pregunta respecto al artículo 42.1 de la ley sobre la responsabilidad empresarial solidaria de los subcontratistas y los contratistas. Esto a raíz también en que se ha podido observar en muchos casos, cuando en los casos de tercerización, en donde las empresas subcontratistas operan, pero de un momento a otro a veces desaparecen y quedan en stand-by los trabajadores realmente que han laborado para esas empresas. Entonces, eso hemos tenido mucha experiencia en el caso de provincias, ¿no? En obras públicas,
un tramo de una carretera es ganada de repente un tramo por una empresa A, esta empresa A contrata a una empresa B subcontratista y varias empresas subcontratistas. A veces en el caso de que estas empresas subcontratistas no tienen los recursos económicos en la parte logística y solamente tienen una oficina y sucede que de repente pues se rescindió el contrato y quedan en sí sin solucionar sus problemas, los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, eso es una pregunta. Y la otra es lo que usted indicó, o nos podría más o menos dar a entender, cuáles son los supuestos en que son materia de revisión, en qué supuestos son materia de revisión, procesos contenciosos, los procesos inspectivos, ¿no? Cuando acuden realmente los empresarios como mandante contra SUNAFIN respecto a un procedimiento sancionador de una inspección de trabajo. Esas dos preguntas. Gracias. Claro que sí, doctor. Muchas gracias a usted por la consulta, porque realmente nos permite profundizar en un tema bastante interesante que usted ha señalado en cuanto a las responsabilidades empresariales. Y de hecho, la norma en el artículo 42.2 señala expresamente, ¿no?, de que en los casos de las empresas en donde haya entidades contratistas y subcontratistas, pues sí tienen esa atribución de responsabilidad, mejor dicho, de ser solidariamente responsable. A título personal me parece pertinente ello porque, como bien ha señalado, en muchos casos las empresas desaparecen y al final el trabajador termina siendo el perjudicado y no encuentra algún tipo de protección por parte de, en este caso, su empleador, porque simplemente ya desapareció. Aquí lo que hay que entender en estos casos es de que, de alguna manera, al haber dado, digamos, con este tema de la contratación o subcontratación, al haberse dado desplazamiento de personal a otros lugares, y como en muchos casos se evidencia con la inspección de trabajo, el centro de labores, no necesariamente el centro de labores pertenece a un área o a una extensión de la empresa como tal o de la empresa empleadora. Muchas veces el centro de labores pertenece, por no decir, a una empresa B. Y pienso yo de que esta empresa B también debería de exigir a las empresas con las que contrata a este personal de que cumplan con la normativa. Entonces, creo que esta responsabilidad va referida también a ello, ¿no? A que si en su momento tú como empresa usuaria no advertiste que se estaba incumpliendo la norma en cuanto a esos trabajadores que estaban desplazados a digamos, a ese lugar que pertenecía digamos, a tu ámbito empresarial, y no advertiste de esos incumplimientos, pues lastimosamente cuando la empresa se suma, te toca a ti hacerte cargo. Yo creo que sí, en este caso la norma es bastante clara y hay que aplicarlo. A nivel inspectivo, pues también se tendría que sustentar en los alcances de este artículo 42.1 y 42.2 para poder proponer de manera extensiva la propuesta de multa respecto a la empresa, en este caso usuaria, en este tipo de supuestos. Ahora, en el caso de la última consulta, cuando estamos en sede judicial, en primer lugar, lo que hay que advertir es lo siguiente. ¿Qué es lo que va a llegar a sede judicial? Va a llegar una resolución de sanción. Una resolución de sanción expedida en segunda instancia. Es decir, comentábamos en la exposición de que tenemos dos etapas claras dentro del procedimiento inspectivo. La segunda etapa, la denominada del procedimiento sancionador. Dentro de esta etapa denominada procedimiento sancionador, se tiene también una suerte de diversas etapas. Dentro de estas, llamémoslas así, subetapas, vamos a ver de que se pueden expedir resoluciones de primera instancia
y de segunda instancia, y es más, de manera excepcional, llamémosle así una tercera instancia a nivel de lo que son los pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral. A nivel de esta tercera instancia, vamos a ver que van a llegar casos de manera muy excepcional, de acuerdo a lo que contempla el reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, propiamente el artículo 15 del mismo, mejor dicho, el artículo 14 del mismo, en donde nos hace referencia a que la competencia es a nivel nacional y que básicamente está referido a infracciones muy graves previstas en la norma. ¿Y eso qué significa? Que todo lo demás va a verse reflejado como agotamiento de la vía administrativa en las resoluciones expedidas en segunda instancia. Si son expedidas en segunda instancia y ahí se agota la vía administrativa, entonces ya estas resoluciones expedidas en segunda instancia por las intendencias regionales pueden ser sujetas de cuestionamiento a nivel procesal, o mejor dicho, a nivel jurisdiccional, mediante un proceso contencioso administrativo. ¿Y eso qué implica? Que vamos a tener resoluciones materia de cuestionamiento. ¿Y cuál sería ese tipo de cuestionamiento? Pues nos basaríamos en lo que señala la ley 27444 para poder solicitar, de ser el caso, la nulidad de estas resoluciones, tal vez alegando afectaciones al debido procedimiento, o a que el acta de infracción no tenía el contenido mínimo exigido, o a que se haya vulnerado en las diversas actuaciones algún tipo de derecho fundamental en cuanto a la empresa, o en su defecto ya cuando se haya tramitado lo que es el procedimiento sancionador como tal, se haya vulnerado los diversos derechos de la empresa o no se haya tipificado bien la norma, es decir, los diversos supuestos para poder solicitar una nulidad de una resolución administrativa contemplada en la 27444 podrían servir de supuestos para alegar la nulidad, en este caso de las resoluciones de sanción expedidas en segunda instancia en las intendencias regionales de SUNAFIL. Bajo esa idea, entonces, esos serían los supuestos que podrían cuestionar las empresas cuando vayan o cuando acudan a sede jurisdiccional para solicitar la nulidad de estas resoluciones. Y pues va a tener que ser papel de la judicatura el poder revisar que en efecto lo que alegan las empresas realmente es cierto o no. Ello implicaría en muchos casos quizás evaluar todas estas etapas de actuaciones, tanto a nivel inspectivo como a nivel de procedimiento sancionador como tal, y verificar si en efecto se está vulnerando o no lo que alegan, en este caso, las empresas. Muchísimas gracias, doctora Noelia Nieto, por su brillante participación en esta segunda actividad de la jornada que hemos emprendido bajo la organización de la Comisión de Capacitación de Magistrados, que lo preside el doctor Helio Paredes Infanzón. Sabemos de la calidad de estas conferencias, y más si tratamos el tema laboral, que es un tema, creo que se trata muy poco, ¿no?, en el tema del derecho, y cuando se lanzan estas actividades académicas tienen muy buena acogida por parte del público usuario. Muchas gracias por su participación, doctora, en esta conferencia. Esperamos que no sea la última ni la primera. Esperamos contar con su apoyo en otras actividades académicas de similar importancia y que de todas maneras organiza la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Dejo el micrófono para el doctor Helio Paredes Infanzón para las palabras de agradecimiento y cierre de este primer día, toda vez que el día de mañana vamos a tener como ponente al doctor Juez Supremo, doctor Ariel Robledo. Doctor Paredes, tiene la palabra. Doctora, agradecerlo efusivamente por su excelente exposición, muy didáctica, bastante académica, y creo que el público ha podido captar, sí, un tema muy poco abordado sobre la inspección de trabajo, y creo que usted ha sido muy detallista, con ejemplos, eso ayuda para que el público pueda entender. Creo que no sería, como dice Richard, ni la primera ni la última, vamos a un próximo evento invitarla sobre ese tema muy interesante. Más que todo ahora que el Tribunal
de SUNAFIL está expidiendo también precedente de observancia obligatoria, que es necesario que los abogados, los operadores de derecho debamos conocer. Bueno, doctora, agradezco por su excelente exposición y doy por clausurado el evento del día de hoy, el primer seminario de actualización en Derecho Laboral. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias con todo. Nos reencontramos el día de mañana para otra jornada académica más. Como vamos a tener al doctor Javier Arévalo Vera con el tema el noveno Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, acuerdo, aplicación del precedente vinculante Huatuco en el régimen CAS. Importante el tema que vamos a tratar el día de mañana, así que nos reencontramos a través de esta plataforma virtual del Facebook Live y el YouTube Live de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Muy buenas noches con todos. Hasta pronto.